Buenas tardes, hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Nos podemos reunir un miércoles más para seguir estudiando en las reuniones que venimos teniendo cada miércoles, nuestras reuniones de oración. Y el pastor bien comenzaba el miércoles pasado con la nueva serie de este mes de junio, que tiene que ver con las oraciones del apóstol Pablo. Y este mismo día vamos a seguir estudiando este tema de las oraciones de Pablo. Espero estén bien en el Señor en esta nueva semana. Quiero recordarles del día sábado, 10 de la mañana se estuvo anunciando, en este caso yo lo estuve anunciando el domingo en la reunión, de que estará el culto de los niños. Se estuvo mandando un video, así que les animo a los padres para que puedan estar acompañando a sus hijos el sábado 10 de la mañana y puedan estar con ellos escuchando el culto. Y va a haber personas invitadas cada sábado y bueno, ahí los líderes estarán explicando lo que va a suceder cada sábado, desafíos que estarán dando, y qué lindo que puedas estar orando por ese tiempo para que los niños de nuestra iglesia puedan seguir creciendo también ellos en el estudio de la palabra y conociendo a Cristo. Y también recordar que este día viernes 7 de la tarde tenemos la prueba piloto que vamos a tener el día domingo, la reunión por Zoom, todos juntos. Y el día viernes vamos a tratar de juntarnos como iglesia, así que espero todos se puedan estar conectando. Aún te animo a que bajes la aplicación de Zoom si todavía no la bajaste, que estés trabajando en eso para que el día viernes te puedas conectar y podamos vernos un ratito, aunque sea va a ser breve, pero para poder estar juntos y bueno, ver detalles de la reunión del día domingo. Así que sin más anuncios o recordar algún anuncio más, creo que con eso está todo para comenzar y vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Pero vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos esté hablando en esta tarde por medio de su palabra. ¿Sí? Oramos. Padre Santo y Celestial, le doy gracias por este tiempo de poder estudiar su palabra y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Señor, que usted nos enseñe por medio de su palabra, nos anime, nos conforte y nos ayude a entender y aplicar la verdad bíblica a nuestra vida, Padre Santo. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Los animo a abrir su Biblia en el libro de Efesios. En el libro de Efesios estaremos estudiando hoy a la tarde capítulo 3, la oración de Pablo. La segunda oración que vamos a estar estudiando está en Efesios capítulo 3 del versículo 14 al 19. Vamos a ver ahí la oración de Pablo de esos versículos que estaremos leyendo. El versículo 14 comienza diciendo el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la oración de Pablo que estamos el día de hoy estaremos estudiando, pero quiero leértela en otra versión, que es la nueva traducción viviente, que me encantó mucho y me dio mucha más claridad, aunque siempre es bueno leerla en otras versiones para que nos ayude a comprender mejor, pero te lo leo. Prestale atención como dice el apóstol Pablo y después, si querés, podés buscarla y meditar en esta oración también, que la vas a ver en otra traducción. Y dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Cuando dice cuando pienso en todo esto, es lo que él venía hablando versículos anteriores de la verdad del creyente, de lo que tiene en Cristo. Los 3 primeros capítulos de Efesios habla de lo que tenemos en Cristo. Viene el pastor, estuvo hablando el capítulo 1 de lo que tenemos en el Señor, la posición que tenemos, la identidad que tenemos, y de todas esas verdades que él viene hablando. Él dice: cuando pienso en todo esto, de todas estas verdades, ¿qué pasa? Dice Pablo: caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Y él dice: el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Versículo 16 dice en esta versión: pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezcas con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Verso 18 dice: espero que puedan comprender cómo corresponder a todo el pueblo de Dios, de cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces
sean completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Qué hermosa versión y cómo nos ayuda a entender muchas cosas, porque Pablo dice por esta causa, y en la otra versión él dice cuando pienso en esto. Si te das cuenta, en el capítulo 3, cuando él comienza, dice por esta causa. Y Pablo va a comenzar a hablar a los gentiles, pero él quiere comenzar con esta oración y empieza a hablar de varios temas que él venía hablando de este misterio, de la obra de Cristo, y él en el 14 retoma lo que él quiso comenzar, y él va a comenzar con la oración, y por eso dice, cuando pienso en todo esto, doblo mis rodillas ante el Padre. Ahora recordad que Pablo está en la cárcel, se conoce a esta epístola de la prisión, que es Efesios, y él está desde la cárcel hablando a los hermanos en Éfeso, y él les va a hablar desde la cárcel, y mientras meditaba veo a un hombre que cae de rodillas, y dice ante quién cae de rodillas, dice ante el Padre de nuestro Señor. Él cae de rodillas ante nuestro Padre, él está en la cárcel, y mientras yo meditaba en esto, me hacía pensar de que este hombre en la prisión está cayendo de rodillas ante el Padre, y él ve una oportunidad para orar, para interceder. Muchas veces en las situaciones que uno puede vivir, uno se dobla, cae ante la misma situación y no va a Dios en oración, sino que uno cae y le da lugar a cosas en vez de caer de rodillas ante Dios y empezar a orar y clamar a pesar de lo que uno pueda enfrentar o vivir. Este hombre está en la cárcel y está pensando en las verdades de Dios y va a empezar a orar por estos hermanos de Éfeso, y él les va a pedir al Señor por varias cosas, pero qué importante es doblar nuestras rodillas, no ante la situación y darle lugar a esa situación, sino doblarnos delante de Dios y empezar a clamar por las necesidades o por los hermanos, que es importante orar el uno por el otro, y el mismo apóstol varias veces lo ha mencionado. Y él dice que ora al Creador de todo lo que existe en el cielo, en otra versión, y él dice que empieza a pedir, y él dice que pide de las gloriosas e inagotables de esos recursos. En la Reina Valera que acabamos de leer al principio, él dice que os dé conforme a las riquezas, de esos inagotables recursos, de la riqueza de su gracia. De eso va a pedir Pablo, que de esos inagotables recursos, de esos gloriosos recursos, de su gracia, de esa riqueza que hay en Cristo, dice que de eso tú le des, ¿qué les tienes que dar? El ser fortalecidos, dice él. O en la otra versión decía que los fortalezcas por medio de su espíritu en el ser interior. Y Pablo va a orar de que ellos sean fortalecidos por el poder del espíritu en su interior. En 2 Corintios capítulo 4 del 16 al 18 él va a decir que el cuerpo exterior se desgasta, pero el interior se renueva de día en día por la obra del Espíritu Santo. Uno físicamente se desgasta, pero por dentro suceden muchas cosas por el hombre interior que ha sido regenerado por la obra de Cristo, pero él ora porque el Espíritu de Dios esté obrando en los hermanos y los fortalezca por el poder de su Espíritu. Y cuando pensamos en esto, qué importante es pensar en la importancia de orar para ser fortalecidos en el poder de su Espíritu. Todos necesitamos del poder del Espíritu. Enfrentamos tentaciones, enfrentamos situaciones, sean buenas, sean malas, cotidianas de la vida, y qué importante es ser fortalecidos por el Espíritu, para que cada día podamos andar en el poder del Espíritu, para poder lidiar con muchas situaciones, pero la importancia de que Pablo entiende de que los hermanos necesitaban ser fortalecidos en todo momento por el Espíritu, de esa riqueza de su gracia, de su gloria, y él les dice que te pido que los fortalezcas por el poder de tu Espíritu. Qué importante es que todos los días cada uno de nosotros esté orando para que podamos ser fortalecidos por el Espíritu del Señor, y aún orar el uno por el otro como iglesia para que Dios a todos nos fortalezca por su Espíritu. En otra versión decía para que les dé ánimo por medio de su Espíritu, o porque nos consuele por medio de su Espíritu, porque necesitamos todos los días ser fortalecidos, animados y andar en el poder del Espíritu. Por todas las cosas que implican el día a día, cuánto necesitamos y debemos darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, pero cultivar una relación con Él por medio de la palabra de Dios para que Él gobierne nuestra vida y poder andar en el poder del Espíritu todos los días. Aún los hermanos iban a vivir situaciones difíciles, y Pablo sabía esto, y él sabía que había algo que los iba a sostener, y era solamente de que estén fortalecidos en el Espíritu. Por eso es importante orar
como Pablo está orando. Pablo nos muestra cómo orar, nos muestra su oración. Sabemos que es Pablo orando, pero es Dios quien permitió que esta oración esté aquí en la palabra de Dios para que nos muestre a nosotros cómo orar y poder orar de esta manera, siendo fortalecidos en el Espíritu en todo momento. Y él está orando para que los hermanos sean fortalecidos. Y después dice, mirá lo que dice, aparece otro en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En la otra versión decía, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Ahora cuando dice, bueno, pero yo ya tengo a Cristo, entonces ¿para qué habla de que habite? ¿Para qué habla esto de que tengo que confiar? Cuando Pablo está hablando, hay que seguir el hilo que él dice que sean fortalecidos por el Espíritu, y dice, para que entonces, al ser fortalecidos por el Espíritu, entonces, ¿qué va a pasar? Cristo va a habitar en nuestro corazón. Esa palabra que dice, para que habite, hay dos palabras que se utilizaba en la antigüedad en cuanto al original del griego, y tiene que ver en una que tiene que ver cuando una persona habitaba como extranjero, pero en este caso estaba la otra persona que era alguien que vivía permanentemente y hacía morada en ese lugar porque pertenecía y era de una manera permanente, ¿verdad? Y no era como el extranjero. Ahora, en este sentido es esta palabra, para que permanentemente Cristo muera en nosotros y que por la fe confiemos en Él. ¿Por qué? Porque al ser fortalecidos por el Espíritu, Cristo va a poder obrar como Él quiere en nuestros corazones, y sabemos la lucha que tenemos en nuestros corazones. Viene una persona, decía, que el Señor va a ordenar los deseos de nuestros corazones, porque nuestros deseos luchan en nuestro corazón, y por eso la importancia de que Cristo pueda ordenar nuestros deseos a medida que le demos lugar, por ser fortalecidos por el Espíritu, y el Espíritu va a estar obrando y Cristo va a empezar a obrar y ordenar cada día nuestro corazón. Y por eso en la otra versión dice, a medida que confiemos, que le cedamos a Él el lugar, y Él va a ayudarnos a ordenar nuestro corazón por el poder de su Espíritu, y aún ordenar nuestros deseos. Y me encantó que esta persona bien hablaba de que la persona de Cristo ordena nuestro corazón y ordena nuestros deseos por el poder del Espíritu a medida que le damos lugar. Pero Pablo no solo dice para que habite Cristo, sino que termina la última parte y dice a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados tiene que ver cuando hablamos de un árbol que tiene unas raíces bien profundas, bien arraigadas, y es un árbol que en todo momento va a permanecer por la profundidad que tiene. Y por eso en la otra versión decía echarán raíces profundas, y eso es lo que tiene que ver de arraigado, de que vamos a echar raíces profundas por cómo es este árbol frondoso y que tiene raíces profundas y permanece. Pero también nos dice para que seamos cimentados en amor, y habla de cimentados y habla de un edificio, de que este edificio es totalmente fuerte porque tiene una base importante en lo que ha sido construido, y la base es importante, y por eso dice cimentados. Y la otra versión dice para que se mantenga fuerte. Entonces, cuando nosotros estamos indudablemente estamos, cuando Cristo ordena nuestro corazón, logramos estar arraigados y cimentados en amor en la persona del Señor, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver de que Él no solamente habla de estar arraigados y cimentados en amor, sino que también Él nos va a mostrar, dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y Él habla de esto del amor de Cristo, de que ellos puedan plenamente de comprender el amor de Cristo. Aún Él habla de que estemos arraigados y cimentados en el amor, y Él habla del amor de Cristo, y después habla de comprender el amor y ver la profundidad del amor de Cristo. Y en la otra versión Él decía de que aunque no somos capaces de comprender el amor del Señor porque es muy grande, y nosotros somos personas muy finitas ante un Dios tan grande, y no podemos comprender cómo Él nos ama y cómo es su amor cada día, en todo momento, nos ha inundado desde el primer día que hemos conocido al Señor. Pensá en su amor, de cómo pudo haber amado personas como nosotros, de cómo nos ama cada día y decidió amarnos a pesar de cómo somos, y que aún sabiendo de que la Biblia dice aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Cómo una persona puede amarnos sabiendo cómo somos, verdad? Y Pablo ora para que dice, para que comprendan ese amor, aunque nos cueste comprender ese amor del Señor, pero Él ora para que ellos puedan conocer el amor de Cristo, y dice que excede todo conocimiento. Indudablemente no lo podemos llegar a comprender,
pero Él ora para que ellos conozcan el amor del Señor, pero también Él termina diciendo para que sean llenos del amor del Señor. Y por las cosas que Pablo está orando, entonces, ¿cuáles son? Es para que primeramente, que a través de la riqueza de su gloria, ellos sean fortalecidos en el poder del Espíritu. Y es importante que vos y yo aprendamos a orar de esta manera para que seamos fortalecidos por el Espíritu. No solo nosotros, podemos aún tomar esta parte de la palabra. Y vino una persona dijo, qué bueno es aprender a orar con la Biblia, porque Dios nos dejó un modelo y una persona dijo, cuando oramos con la palabra, literalmente vamos a orar conforme a su voluntad, porque estamos orando por la palabra que es inspirada por Dios y nuestro corazón abraza esa verdad y elevamos la oración que esta verdad tiene y vamos a orar conforme, diciendo, Dios, yo te pido que realmente me fortalezcas en el Espíritu, pero también que a través de la riqueza de tu gloria fortalezcas a mis hermanos. También qué bueno es poder entender de que el Señor pueda ordenar y controlar nuestro corazón por medio de la obra de su Espíritu, para que tengamos raíces profundas y para que tengamos una buena simiente, pero en el amor del Señor. Y Pablo ora por esto, por el amor, y es importante orar de esta manera para que podamos estar bien fuertes y tengamos raíces bien fuertes en el amor del Señor. Pero tercero, Él ora para que ellos conozcan la profundidad del amor. ¿Saben qué pensaba? Iba a Apocalipsis y miraba que esta misma iglesia a la que el Señor le habla de que han hecho muchas cosas muy buenas, pero Él les dice algo. Él les dice que ellos han dejado su primer amor. Y Pablo les habla, Él está orando y Él dice para que conozcan, para que sean capaces. Y habla de que comprendan, de que razonen, de que mediten y reflexionen en el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que puedan conocer el amor. Ahora, ellos más adelante dice que habían hecho muchas cosas bien de lo que venían haciendo como iglesia, pero dice que habían descuidado su primer amor. Y el amor era con el Señor. Y un comentarista decía que habían hecho todo bien, pero lo más importante lo habían descuidado. O sea, hacían todo sistemáticamente, pero lo más importante, habían dejado de cultivar el amor. Y Pablo ora aún, pensá qué importante es esta oración que está haciendo, cuando nosotros en la palabra vemos que ellos abandonaron el primer amor. Y ellos tenían que seguir cultivando esto del amor con el Señor y entender la profundidad. Y por eso él habla de la anchura, la longitud, la altura del amor. Porque Pablo ora para que ellos no dejen de trabajar en este principio del amor del Señor. De conocerlo al Señor, de entender a quién sirven, porque es importante y lo iba a ayudar a la iglesia de Éfeso en todo momento, pero vemos que más adelante en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, el Señor le menciona, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y por eso Pablo sabe de que ellos dejaron el primer amor, y él termina diciendo, para que seáis, otro para, y ¿cuál es el último? Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y él ora para que sean llenos, para que sean completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y Pablo está orando, mira, para que sean llenos del poder de Dios, para que estén arraigados y cimentados en el amor de Dios, para que conozcan y comprendan la profundidad del amor de Dios. Pero también él ora para que ellos estén llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando uno está lleno de toda la plenitud de Dios, uno va a reflejar mejor la imagen de Dios. Y esto es muy importante lo que Pablo está orando, porque él sabe de que Dios va a obrar en la plenitud de su persona a través de los hermanos de Éfeso, cuando ellos estén llenos. Y si hay algo que Pablo me enseña es la importancia de orar para que cada persona pueda estar tan llena del Señor. Y cuando uno está tan lleno del Señor, uno puede mostrar la imagen correcta de Cristo, su carácter, su corazón, lo que es el Señor, y podemos caminar como el Señor anduvo. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Señor. Pensá que cuando muchas veces nosotros, pensá en esto, cuando comes, tenés una cena, un almuerzo y estás lleno ya, y comiste bien rico, no sé, unas napolitanas con papas fritas, o no sé, lo que te gusta, unas marineras, puedo pensar, a mí me gustan, escalope, tal vez para otro que se utiliza el nombre, con papas fritas, o un buen asado. Cuando vos estás lleno de cual sea el almuerzo o la cena, y yo te traigo tal vez un sándwich de choripán, o lo que sea, estoy hablando de mucha comida, ¿verdad? Lo que más estábamos haciendo en la cuarentena,
Creo que es comer mucho de nosotros y nos está costando en alguna medida. Pero quiero que entiendas lo que quiero decirte. Si vos ya estás lleno y disfrutaste un buen almuerzo y yo te aparezco con un sándwich de lo que sea, viste, no te da, por más que sea el asado que sea, vos lo ves ya como que no, lo rechazás, no tiene chance para poder vos acceder a ese plato. ¿Por qué? Porque estás muy lleno y no querés más nada. Por más rico que sea, por más que se vea tan bueno ese plato a tus ojos, porque vos ya estás lleno, lo vas a rechazar. Ahora, saben que muchas veces nosotros somos muy propensos a la tentación o a muchas cosas que vienen y se ofrecen, y como estamos tan vacíos del Señor, muy fácil accedemos al plato que pone el enemigo. Y te pone un montón de cosas y a tus ojos, wow, te deslumbran. Y despierta el hambre carnal que hay. ¿Sabes por qué? Por la falta de estar llenos del Señor. Y cuando uno no está lleno del Señor, uno accede a cualquier plato que el diablo te pone o que tu propio corazón y tus propios deseos te llevan. Y ahí viene conectado lo que te decía, para que Cristo habite en tu corazón y te ayude a ordenar los deseos. Y por eso Pablo está orando, porque sabe la importancia de que estén llenos. ¿Cuánto de esto tenemos que aprender, no? Pensar las veces que el enemigo vino con un plato y accediste y yo accedí, es porque no estábamos llenos de la plenitud del Señor. ¿Y por qué? Y por eso a veces es muy fácil ceder, por no estar lleno. Ahora hay mucho para pensar en estas oraciones y es evaluar estas oraciones que Pablo nos dice en esta noche para muchos de nosotros, y vemos todos los propósitos, porque en cada para nos muestra el propósito de su oración y podemos verlo, y bien lo veíamos, ¿no? Ser fortalecidos. Cuando ores, orá con propósito. ¿Cuál es el propósito? Primeramente, orá para estar fortalecidos y para que otros estén fortalecidos en el Señor. Orá con el propósito de que Cristo more plenamente y ayude a ordenar y gobierne tu corazón, y eso te lleve a estar arraigados y cimentados en su amor. ¿Estás orando de esta manera? ¿Estás orando con un propósito claro para que estén fortalecidos, para que estén arraigados y cimentados en el amor? ¿Cuánto orás para esto que Él dice, ¿no? Para comprender el amor del Señor? ¿Cuánto oramos para comprender cada día el amor de nuestro amado Salvador? Para conocerlo a Él, para entender el amor del Señor hacia nosotros, y para orar para que nuestra familia comprenda el amor del Señor, para que nuestra iglesia, hermanos, entiendan el amor del Señor. Aunque nunca vamos a llegar a esa profundidad, ¿verdad? Pero sí ir cada día creciendo en conocer al Dios que servimos y el Dios que nos ha salvado, pero esa importancia del amor. Porque cuando descuidamos eso, mucha gente se empieza a enfriar y descuida el amor del Señor, y por eso Pablo ora por esto, del amor. Y por último, él hablaba de estar llenos en la plenitud, y es importante que todos los días busques estar lleno en oración y en la palabra, y para que tu familia esté lleno del Señor, y cuando venga el plato del enemigo no cedan ante la oferta de Él. Y aún te vas a dar cuenta que en situaciones, ¿se acuerdan que el fruto del Espíritu, el primero, es el amor? El amor aparece en las obras del Espíritu, y es lo que más necesitamos. ¿Por qué? Porque en el día a día muchos de nosotros lidiamos con situaciones, y el amor del Señor es lo que debe obrar en medio de nosotros en esas situaciones. El amor para poder ver la situación, el amor del Señor para poder actuar como el Señor actuaría. Pero por eso Pablo ora para que ellos actúen bajo ese amor y estén arraigados en ese amor, y cada día cultiven esa relación y estén enamorados en el Señor. Y por eso la importancia de la oración de Pablo. Ahora yo quiero mencionarte algunas cosas como aplicación que pueden servirte de esta oración de Pablo. Primero es ver que Pablo es su oración, de que él dobla sus rodillas y él empieza a orar con diferentes propósitos para los hermanos que acabamos de ver, pero él ora primeramente, y es pensar en esto. Vemos su oración, de que él está doblando rodillas. Pero ¿sabes qué? La oración de Pablo nos muestra el contenido del corazón de Pablo. Todo lo que Pablo acaba de orar nos habla del contenido de lo que había en el corazón de Pablo, del apóstol. ¿Sabes qué? Quiero preguntarte y que pienses cómo es el contenido de tus oraciones que reflejan tu corazón en la presencia de Dios. Te lo repito, ¿cómo es el contenido de tus oraciones que en la presencia de Dios queda puesto tu corazón y el mío? ¿Cómo es el contenido de tus oraciones? ¿Qué hay?
en tus oraciones. Mirá el contenido de Pablo que acabamos de estudiar y ver. Quizás nos podríamos detener muchísimo para ver, pero creo que lo que él ora es muy claro y se entiende muy bien y la Biblia sola se expresa. Pero es pensar cómo es el contenido de tus oraciones. ¿Qué hay en tus oraciones? ¿Cuál es el contenido? Mirá, el contenido de él, ¿te acordás que él dice, por esta razón caigo de rodillas al pensar en todo esto? ¿En qué? En las verdades de lo que soy en Cristo y lo que tengo en Cristo, y por eso doblo mis rodillas, porque estas verdades me llevan a postrarme y a clamar por mis hermanos para que estén cimentados en estas verdades. Ahora, ¿qué contenido hay en tus oraciones y en las mías? Indudablemente esas oraciones van a reflejar lo que hay en tu corazón y en el mío. Y te vas a dar cuenta cuántas verdades hay bien trabajadas y cuán fuertes están en nosotros. Pero el contenido de tus oraciones tenés que pensar qué hay en ese contenido de cuando orás y cuando lloro delante de Dios, y recordá que tu corazón y el mío queda expuesto en la presencia de Dios, indudablemente en esas oraciones. Otra cosa que puedo preguntarte, ¿cuán fortalecidos estamos? Porque Pablo ora para estar fortalecido. Bueno, ¿cuánto hoy yo me encuentro fortalecido por la oración que vengo haciendo cada día y trabajando y dándole lugar al Espíritu? Pero ¿cuán fortalecidos estamos en el Señor? Porque Él ora por estar fortalecidos. ¿Cuán fortalecida está tu familia a causa de tus oraciones? ¿Cuán fortalecidos estamos en esta tarde? Tenés que pensar y ver la importancia del poder del Espíritu Santo. Es Dios mismo en nosotros y que nos da el poder para vivir cada día en victoria y ayudarnos a mostrar a Cristo. ¿Entendés la importancia de estar fortalecidos en el Espíritu? Pensá cuánto estamos fortalecidos hoy y cuánto estamos orando por otras personas para que estén fortalecidas y no mengüen en su vida cristiana. Tercero que quiero preguntarte es cuán profunda o cuán profundo estamos en el Señor, y eso te va a hacer pensar en cuántas raíces hoy bien trabajadas están en la persona de Cristo a causa de tu comunión. Porque él hablaba de estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Bueno, ¿cuán nosotros estamos bien arraigados y cimentados? ¿Cuánto de nuestras raíces están bien profundas en el amor del Señor a causa de la comunión que tenemos con el Señor? ¿Cuánta profundidad hay en la persona de Cristo? Porque Pablo está orando por eso, porque él sabe qué importante es estar arraigados y cimentados en el amor, bien firmes en el Señor. Pero bueno, ¿cuánto nosotros hoy estamos en profundidad de ese amor, siendo arraigados y cimentados en Cristo? Una más que quiero preguntarte, ¿cuánto estás cultivando de tu relación con el Señor para deleitarte en su amor? Porque Él habla del amor para que sean capaces de comprender el amor del Señor. Ahora, esto va a suceder cada día, la importancia de lo que Él está orando, y qué importante es cada día que mi corazón en sintonía con el Salvador me lleva a enamorarme de Él y me lleva a cultivar un amor con el Señor, y ese amor se ve traducido en cómo respondes hacia tu familia, en cómo respondes hacia afuera. No digo que vamos a ser perfectos, pero el mismo amor del Señor, porque yo estoy cada día trabajando en esa relación íntima de conocerlo a Él, de entender cada día a la persona que me ha salvado y lo conozco. Ese amor empieza a impactarme y a cautivarme, y cada día de ese mismo amor, y van a ser los frutos del Espíritu, y está el amor del Señor, y de ese amor vos le das a tu familia. Y cuando nos cuesta amar es porque no pasamos tiempo con el Señor, y por eso no nos sale amar como deberíamos, por eso a veces nos cuesta perdonar, por eso nos cuesta servir. ¿Por qué? Porque de ese mismo amor que yo cultivo, como entiendo quién es Él, y ese amor me cautiva, me constriñe, me doy cuenta de la gratitud que le debo tener, y por eso mismo yo respondo en qué, en querer servirle a mi familia, que hoy lo que más estás pasando tiempo tal vez es con tu familia, y eso se va a ver traducido cada día por lo que haces con el Señor. Y por eso Pablo ora por eso, porque es fundamental el amor hacia el Señor, de conocerlo y que eso gobierne mi vida. Él te hablaba de que Él habla de que habite Cristo, y eso tenía que ver con que el Señor obre dentro de ellos por el poder de su Espíritu, y traía orden en su corazón y los hacía estar arraigados, ¿verdad?
Y bien te leí el comentario de esta persona que decía, cuando el Señor gobierna y está obrando, ordena el deseo de del corazón nuestro, y que encima Jeremías nos dice que el corazón es engañoso y perverso, ¿verdad? Cuánto Él debe gobernar y tomar el control, sabiendo cómo somos nosotros por naturaleza caída. Y ahí es pensar si el Señor está gobernando y ordenando cada día tu corazón o tal vez tus deseos. Y por eso no podés estar arraigado y cimentado en el Señor, porque hay cosas dentro tuyo que el Señor no puede tomar el control como quisiera, porque vos y yo no le damos el lugar y porque luchamos con el Señor. Y nuestros deseos siempre nos van a llevar más lejos de lo que nos podamos imaginar, y siempre vamos a estar fuera de su voluntad porque son nuestros deseos y no es el Señor. Y eso es muy peligroso. Pero termino diciéndote y preguntándote, ¿cuán llenos estamos del Señor? Era algo que hablé el domingo pasado, ¿verdad? Este domingo que pasó, de hablar de la sed de Dios y la importancia de estar lleno de Dios, de que Él es la fuente de vida. Y Pablo ora porque entiende qué importante es estar llenos del Señor. ¿Cuán lleno estás del Señor? ¿Cuánto esto de orar de esta manera para que vos estés lleno, yo esté lleno? Al orar de esa manera, pero para que otras personas estén llenas del Señor cada día. Más que nunca necesitamos estar llenos del Señor. No sabemos cuánto va a durar todo esto y vemos que hay cosas que con todo esto de la cuarentena nos agarró y ninguno se imaginaba que esto iba a pasar. Pero uno se da cuenta de que en este tiempo cuánto nos llevó a acercarnos al Señor, o espero que te haya acercado mucho más, para que estés más arraigado, más cimentado en Él, para que estés más en la intimidad con Él, conociendo de su amor y estés lleno del Señor. En medio de todas estas situaciones es fundamental de que estemos llenos cada día del Señor. ¿Cómo hacemos, no? Yo pienso cómo la gente que no tiene a Cristo, ¿cómo hace en este tiempo? O cómo hace un matrimonio que no tiene a Cristo, es muy difícil. ¿Cómo podemos servir al Señor en medio del mundo que vivimos? Y es la única manera de estar lleno del Señor. Cuando estás lleno del Señor todo es más fácil y todo es más sencillo y todo nos sale más fácil. Porque es el Señor obrando y es el poder de su Espíritu y todo es más sencillo. No te cuesta tanto aplicar el perdón, no te cuesta tanto aplicar el servicio aun cuando te traten de una manera diferente. Porque estás lleno del Señor. Y eso es así. Y el Señor nos mostró cada día, ¿no? Dice que Él salió en el poder del Espíritu del desierto y todo lo que Él hacía era Dios mismo, ¿verdad? Pero aún miremoslo a Pablo. Estaba tan lleno del Señor que en todo lo que hizo, y aún cuando Él habla en 2 Corintios 11 de los sufrimientos que Él vivió, estaba tan lleno que todo lo que vivió y enfrentó no se comparaba. ¿Por qué? Con lo que Él disfrutaba del Señor, porque estaba lleno del Señor. Y siempre llegó a terminar bien la carrera. ¿Por qué? Porque estuvo lleno del Señor. Demas no terminó bien. Y por eso yo quiero animarte a que cada día no dejes de estar lleno del Señor y orar por esto como Pablo ora. Y Pablo nos enseña cómo orar con propósito y nos hace pensar en el contenido de nuestras oraciones, de la importancia de orar por estar fortalecidos, de orar para estar arraigados y cimentados en el amor del Señor, para orar por cada día, por trabajar y comprender mejor el amor de nuestro Señor, y para aprender a orar, para estar llenos del Señor. Y cada una tiene una pregunta que se hace sola, ¿no? Que bien la mencionamos. Así que esta es la oración de Pablo de Efesios. Así que espero que te sea de ánimo y realmente pensá en esto, cómo es el contenido de tu oración. Y no dejes de orar con propósito y practicamos orar con la Biblia. Hay verdades impresionantes para aprender a orar delante del Señor. Y cuántas cosas para seguir trabajando. Espero que te haya sido de bendición como lo fue para mí, de orar y pensar y reflexionar en la oración de Pablo y darme cuenta cuánto de esto está en mí, está trabajando en mí, pero también este contenido de esta oración me hace ver de lo que había en el corazón del apóstol Pablo, y él ora de esta manera porque tenía un contenido impresionante su oración. Pero pensá en esto, él está preso y él no está orando para que la circunstancia cambie, él no está orando para que él pueda salir en libertad, él no está orando, él está orando con una mente puesta en los hermanos de Efesios. Y pensá en esto que termino, Pablo está orando siempre, en todas las oraciones que vamos a ver, Pablo siempre oró por el bienestar espiritual de los hermanos, a los que él va a elevar una oración. Siempre oró por el bienestar espiritual. Toda oración debe apuntar al bienestar espiritual, primero el tuyo y el mío, ¿verdad?
para que haya un bien espiritual y crezcamos en el Señor, en principios, en convicciones, pero también orar, y la oración debe llevar a que Dios sobre con un solo fin, un bien espiritual en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos y en la vida de mi iglesia. Y Pablo oró siempre con el contenido y el objetivo del bien espiritual de los hermanos de Éfeso, de Filipos, de Colosas. Era siempre el objetivo del orar por el bienestar espiritual de las personas que él había pastoreado, acompañado y cada iglesia que él había fundado. Oramos cada día, debe ser de orar por el bienestar espiritual de nuestra familia, de nuestra iglesia y aún de nuestra propia vida, para que el Señor más profundice en nuestro corazón. ¿Sí? Así que espero te sea de ánimo y de bendición el estudio de su palabra. Oramos, Padre Santo y Celestial, le damos gracias por su palabra, por la oración de Pablo, Señor, y vemos cómo él oraba, el contenido. Él dice que caía de rodillas al pensar en las verdades, y él era gobernado por esa verdad y oraba a Dios para que los hermanos estén fortalecidos, para que estén arraigados. ¿Cuánto de eso tenemos que orar, Señor? Ayúdanos y enséñanos a orar de esta manera, Señor. Fortalécenos, Señor, en el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a estar arraigados y cimentados en tu amor cada día, Dios. Aún para comprender y entender tu amor, cómo nos has amado, y cultivar ese amor cada día, y ese amor mismo va a ser el fruto, Señor, que se va a reflejar cada día en el hogar, en el trabajo y en donde estemos, y va a ser el amor tuyo en nosotros, pero también la importancia de estar llenos de ti, Señor. Qué importante es caminar, Dios mío, en la llenura de tu Espíritu. Y Pablo oraba por esto, y él sabía de que la iglesia iba a enfrentar muchos momentos, pero en esta oración vemos los propósitos que él ora, porque iban a ser fundamentales en el bienestar espiritual de los hermanos de Éfeso. Por eso oro para que nosotros siempre oremos pensando en el bienestar espiritual de otros, y no solo en nuestra propia situación. Ayúdenos, Señor, y guíanos cada día en la oración, porque, Dios mío, es un hábito donde todos tenemos que crecer y aprender, y le agradecemos por su palabra. Bendice este estudio en la persona de Cristo Jesús, oramos. Amén. Hermanos, que sea de mucha bendición y que tengan una linda semana, y nos vemos el día viernes y estemos orando por ese tiempo y aún preparando nuestro corazón también para el día domingo. Que el Señor les bendiga grandemente, les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga.